bienvenidos a este taller titulado Hospitalización Psiquiátrica Involuntaria. Soy Gabriela de la Paz y agradezco su presencia a nombre de quienes formamos parte de Redes Quinto Poder Idea y el Centro Ciritas. Como ustedes saben, promovemos las redes sociales como herramientas que contribuyen a la democracia y al fortalecimiento de la ciudadanía y de las instituciones. Gracias a todos ustedes por su interés en este tema, que vemos ocasionalmente tratado en medios de comunicación, en películas y en series, pero sobre el que hay tantos mitos y malentendidos que hoy tenemos la oportunidad de echar hacia abajo, ¿no? Y aprender algo de verdad. La Civita Talks de hoy será impartida por el doctor Miguel Valdés Adamczyk y les pido de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos apagados durante la conferencia del doctor Miguel Valdés Adamczyk para que podamos escuchar su exposición sin problemas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas mediante el chat aquí en Zoom, que está situado en la parte de abajo de su pantalla. Y al final de la exposición del doctor Valdés, leeré sus preguntas para que él las responda. Les ruego sujetarse al tema de la sesión. Si desean plantear un caso personal, soliciten una consulta con el doctor Valdés. Y bueno, para no ocupar demasiado tiempo en esto, ahora me permito presentar una breve biografía de nuestro invitado, el doctor Miguel Valdés Adamczyk, que es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría por la Academia de Medicina de Cracovia, Polonia, que por si no lo saben, es la mejor universidad de Polonia, una de las más antiguas de Europa, y donde estudió un tal Nicolás Copérnico, Karol Wojtyła, entre otros premios Nobel de Ciencia, de la Paz y de Literatura. El doctor Miguel Valdés Adamczyk es maestro en Metodología de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, tiene un doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Es profesor universitario desde 1991 y autor de muchos artículos nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Valdés, y gracias por su conferencia. Muchas gracias, doctora de la Paz, por la presentación. Buenos días a todos. Empezaremos el tema. Lo que me inspiró a dar esto, a hablar de este tema, fue una nota que apareció en el Norte el domingo 9 de agosto del presente año. Es una nota que está titulada «Omite el Estado reportar pacientes psiquiátricos». Y lo que dice es que incumple la unidad de rehabilitación. La unidad de rehabilitación psiquiátrica se trata del Hospital Psiquiátrico de la Secretaría de Salud del Estado que se encuentra en la Colonia de Buenos Aires. Incumple con notificar al Ministerio Público sobre los internamientos. Es decir, es una situación que aparentemente es una irresponsabilidad administrativa, o como alguien lo podría minimizar, pero en realidad es algo muy grave y lo voy a explicar el por qué. Aquí en la nota ponen, por ejemplo, los internamientos involuntarios. Vean cómo en realidad es aproximadamente son como 2.586 internamientos voluntarios en el 2016, 2017, 2018, 2019. Es decir, la suma de todos ellos. Entonces, no sé qué pasa que no puedo avanzar. Ahora sí. Esa nota está basada en una información obtenida por el portal de la Comisión de Transparencia de la COTAI. Es decir, es una información que tuvo que proporcionar los servicios de salud. Si servicios de salud es la Secretaría de Salud de Nuevo León, que tuvo que dar esa información porque la Secretaría de Salud de Nuevo León no publica en sus páginas de internet esta información que es importante. Tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con las buenas prácticas psiquiátricas. Para entender esto, lo primero es que hay que partir del artículo 14, o 14, de la Constitución Política Mexicana.
Es decir, este artículo dice, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, solamente un tribunal puede privar de la libertad a alguien, a un ciudadano mexicano. Bueno, vamos a ver brevemente algunas cuestiones históricas. Ha habido un debate sobre la libertad, sobre todo a partir de 1960. Antes de 1960, los médicos valoraban la mitigación del sufrimiento humano a través del tratamiento como algo más importante que la libertad individual. Es decir, era más importante mitigar el sufrimiento que la libertad de la persona. A eso se le llama un paternalismo benigno. Es decir, hasta 1960. Pero a partir de 1960, sobre todo en Estados Unidos, aparecieron movimientos a favor de los derechos civiles que acotaron los poderes del Estado en varios contextos legales y sociales. Es decir, es el surgimiento de todos aquellos movimientos a favor de ciertas libertades, sobre todo de ciertas minorías o más tendientes a acabar con un estado de opresión para muchos ciudadanos. Bueno, esto resultó en una limitación a través de la legislación y sentencias judiciales que limitaron el poder de la medicina, incluyendo el tratamiento coercitivo. Es decir, hasta antes de 1960, si un médico, vamos a decir, un psiquiatra, decidía que había que quitarle la libertad a una persona porque había que tratarla, lo podía hacer sin ningún problema, o vamos a decir sin ningún obstáculo. Y el médico argumentaba que era por el bien del paciente. Eso cambió a partir de 1960 y entonces limitaron ese poder irrestricto de poder privar a alguien de su libertad utilizando el argumento terapéutico. Bueno, el debate sobre la hospitalización involuntaria. Hay que entender que esto es una competencia de valores y contextos éticos. Cada lado, por un lado la medicina y por el otro lado el derecho, es decir, la ley, los abogados, se adhiere a un repertorio de valores. Es decir, aquí no se trata de que uno de los dos está mal, sino que cada uno tiene su sistema de valores, su repertorio de valores, y que actúa dentro de su propio contexto ético. El problema es que en algunas situaciones, como es la hospitalización involuntaria, se da una confrontación. Los valores de la medicina y del derecho en confrontación afectan la hospitalización psiquiátrica involuntaria. Entonces, vamos a ver de manera muy sintética cuál es el objetivo del derecho y cuál es el objetivo de la medicina. El objetivo del derecho es lograr la justicia a través de la resolución del conflicto. Es decir, en muchas ocasiones, o como en Estados Unidos, hay un sistema adversativo, es decir, hay dos partes que discuten o que se confrontan. En la medicina se evita eso. Bueno, en el objetivo del derecho es lograr la justicia a través de la resolución del conflicto. En cambio, en la medicina es la restauración de la salud a través del consenso. Para el derecho, el tratamiento involuntario es una restricción a la libertad, mientras que para la medicina es un esfuerzo para mejorar la salud mental. El derecho percibe la hospitalización involuntaria o la administración de medicamentos contra la supresión del paciente como actos nocivos para él. Aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando una persona es hospitalizada vamos a decir, en un hospital psiquiátrico, hay dos circunstancias. Una, el consentimiento o no consentimiento para ser hospitalizado. Y la otra es el consentimiento o no consentimiento
para aceptar los medicamentos. En muchos países fusionan las dos situaciones, en otros es por separado. Es decir, que en algunos países puede haber una hospitalización involuntaria, pero el paciente se reserva el derecho a decidir cuál va a ser el tratamiento o si acepta los medicamentos o si prefiere algún otro tipo de terapia alternativa. En México no es la situación. Pero bueno, el derecho percibe la hospitalización involuntaria o la administración de medicamentos contra las objeciones del paciente como actos nocivos para el paciente. En cambio, la medicina percibe esos actos como benéficos para el paciente. Argumentos a favor de la hospitalización involuntaria. El primero es que la enfermedad psiquiátrica existe. Es decir, algo que parece una obviedad, pero es cuestionado por ciertos grupos a través de la historia, donde ha habido personas que han escrito que en realidad no existe la enfermedad psiquiátrica, sino que simplemente son conductas atípicas o pensamientos atípicos que la sociedad no puede tolerar, entonces utiliza la psiquiatría como un agente de control. Pero eso lo vamos a ver más tarde. El tratamiento puede ser benéfico, la cohesión es humana y efectiva. Es decir, dentro de esta lógica, ahora, de acuerdo con la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León, los criterios para la hospitalización involuntaria psiquiátrica es, número 1, y el más importante, diagnóstico de trastorno mental severo que requiera atención urgente. Es decir, se tiene que cumplir el número 1. Tiene que hacerse un diagnóstico de trastorno mental severo. Miren, se los voy a poner de la siguiente manera. Muchas veces hay pacientes que son hospitalizados en contra de su voluntad y que si uno revisa el diagnóstico de salida o del alta, aparece diagnóstico diferido. Es decir, no recibió diagnóstico. Entonces, debe haber un trastorno mental severo, porque el número 2 dice peligro grave o inmediato para sí mismos o para los demás. Es decir, puede haber situaciones en las que la persona constituya un peligro grave para sí misma o para los demás, en donde no se cumple el criterio número 1. En esos casos, no es el hospital psiquiátrico el mejor lugar o no es el hospital psiquiátrico en donde se debe manejar esta situación. Se debe manejar por otras instituciones, porque el hospital psiquiátrico se supone que da un tratamiento. Muy bien, y el número 3, indicación de un médico psiquiatra. Es decir, se deben de cumplir estos 3 criterios. Hay otro tipo de ingreso involuntario, pero de ese no voy a hablar hoy, es cuando es ordenado por la autoridad judicial. Es decir, es cuando una persona, cuando se hace un juicio respecto a una persona, sobre todo en los casos en que no es capaz de valerse por sí misma y que está en peligro su salud, entonces se tramita un juicio, entonces hay una orden judicial en que si la orden judicial precede al ingreso involuntario. Muy bien, la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León, publicada en Periódico Oficial de fecha 9 de mayo del 2018. Vean lo que dice respecto al internamiento involuntario. Dice, la institución deberá notificar, es decir, la institución, no la familia, no el psiquiatra que hizo el internamiento, sino la institución. En este caso es el hospital psiquiátrico. La institución deberá notificar a la autoridad judicial del domicilio de la persona todo internamiento involuntario y su evolución dentro de las primeras 24 horas del internamiento.
para efectos de que ésta determine el grado de asistencia o, en su caso, representación para el ejercicio de sus derechos. Es decir, la autoridad judicial, que debe ser notificada, va a actuar para determinar el grado de asistencia y representando los derechos de la persona que ha sido hospitalizada en contra de su voluntad. Y debe ser algo rápido, las primeras 24 horas. Más adelante voy a mencionar algunos casos que son casos reales para que vean la situación de vulnerabilidad que se encuentra si no se hace esta notificación. Muy bien. Ahora, en la misma Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León, se mencionan los derechos fundamentales de los usuarios, es decir, usuarios pacientes de los servicios de salud mental. Y el 31º dice que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por las autoridades competentes. Es decir, debe de haber una supervisión, sobre todo en aquellos casos que fueron internados en contra de su voluntad. Muy bien. ¿Quién debe revisar el ingreso involuntario? ¿Qué es lo que dice el Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación del 2006? Lo más importante, que debe ser una autoridad independiente. Es decir, no debe ser la misma institución, debe ser una autoridad independiente de la institución. ¿Qué tipo de autoridad? Puede ser un órgano de revisión. Por ejemplo, en algunos países europeos, lo que hacen es, hay una especie de inspector, y ese inspector va recorriendo los hospitales y va revisando todos los casos. Habla con los pacientes, puede llevar a sus expertos, etc. Si esa no es la solución administrativa, entonces la otra solución son tribunales o cortes, que es el caso de Estados Unidos o de algunos estados de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se hospitaliza en contra de su voluntad, los casos que yo he conocido se refieren principalmente a Texas. Cuando se hospitaliza a una persona en contra de su voluntad en una clínica u hospital psiquiátrico, se le avisa a un juez. Ese juez acude al hospital a hacer una audiencia. Por lo general lo hace en el hospital, acompañado de sus expertos, y en el hospital hace lo que se conoce como una audiencia, hace un hearing. Llama al paciente, platica con él, lo interroga, llama al médico que lo internó, llama a los familiares del paciente, llama a las enfermeras, a quien considere necesario, el juez va a llamar. Después va a oír las opiniones de los expertos que van con el juez y el juez decide en ese momento si la hospitalización fue justificada o no. Si no está justificada la hospitalización, lo que hace es libera al paciente. Se le dice al paciente, te puedes ir. Y no hay ninguna sanción para el hospital, es decir, no se considera que se cometió un delito para el hospital porque avisó a la autoridad llegó, revisó. Si el juez considera que sí estuvo justificada la hospitalización, bueno, entonces se sigue todo el procedimiento, se queda el paciente. Lo que dice este manual es que esa revisión debe ser continua, automática, obligatoria y regular. Bueno, aquí yo hice este esquema para que quede claro. Es decir, es un esquema ideal de protección de los derechos de los pacientes hospitalizados en contra de su voluntad. Es decir, del lado izquierdo, el psiquiatra que ejerce una intervención sobre el paciente, vamos a decir que es un tratamiento sobre el paciente, pero que debe estar supervisado por una autoridad judicial, una autoridad independiente al psiquiatra, independiente a la institución.
Ok, voy a hablar brevemente sobre el psiquiatra. El psiquiatra como agente de control social. Nosotros como psiquiatras no contamos con instrumentos diagnósticos precisos como los tienen otras especialidades. Es decir, no tenemos estudios de laboratorio o de imagen que sean determinantes para el diagnóstico. Entonces, lo que hacemos nosotros es evaluamos signos, los síntomas, evaluamos el pensamiento, evaluamos la motricidad, los movimientos, etcétera, el estado de ánimo, todo eso. Y entonces nosotros ponemos un límite respecto a cuándo determinada emoción, cuándo determinada conducta, cuándo determinado pensamiento ya no es normal sino es patológico. Eso podría ser considerado un poco arbitrario, pero una de las acusaciones que ha recibido la psiquiatría es que en realidad somos agentes de control social, es decir, que algunas conductas atípicas podrían ser consideradas patológicas y entonces utilizar todo el aparato de la salud mental, incluyendo la hospitalización involuntaria, para suprimir esto. Esto ha pasado en otros países, más adelante lo vamos a ver, en donde nosotros como psiquiatras tenemos que ser muy cautelosos y no tomar ese rol de agente de control social. Porque en muchas ocasiones tiene que ver con situaciones macrosociales, por ejemplo, cuestiones políticas, disidentes políticos, pero también puede haber situaciones dentro de una familia donde determinado miembro de la familia, por lo general un hijo o una hija, por lo general adolescente, no está de acuerdo con cierta dinámica familiar y entonces existe el riesgo que se catalogue esa conducta o esas ideas como algo patológico. Bueno, otro de los puntos importantes que hay que evaluar es que hay una diferencia de poder entre el psiquiatra y el paciente. Es decir, el psiquiatra tiene el poder de hospitalizar a alguien en contra de su voluntad. El paciente no tiene ese poder. La autoridad del psiquiatra no es inherentemente benéfica o perjudicial, pero depende de cómo es aplicada. Es decir, de si abusa de esa autoridad o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, abusos de la hospitalización involuntaria. Yo aquí solamente puse algunos ejemplos para tratar de ilustrar las ideas respecto a esto. Hay una motivación contra la disidencia política, también contra la disidencia religiosa o sobre todo motivación en conflictos familiares. Que en realidad los dos primeros puntos no son importantes o no se presentan en Nuevo León, o por lo menos yo no conozco casos, pero el número 3 sí. De todas maneras los vamos a revisar para que quede claro de qué se trata. Miren, por ejemplo, abuso de la psiquiatría en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, como sabemos, terminó en 1991. La disidencia política era equivalente a enfermedad mental. Entonces, si la persona era un disidente político, si tenía ideas políticas contrarias o que amenazaban el régimen ideológico, entonces se considera una enfermedad mental. Y si la persona tiene un diagnóstico de enfermedad mental, entonces requiere tratamiento psiquiátrico. Y si no acepta el tratamiento psiquiátrico, entonces hay que hospitalizarle en contra de su voluntad. Entonces, de tal manera que hay mucha bibliografía sobre esto. Hay testimonios de disidentes de la Unión Soviética donde platican cómo fueron hospitalizados en contra de su voluntad y cómo recibían tratamiento del tipo de terapia electroconvulsiva, es decir, electrochoques, choques insulínicos o medicamentos que les provocaban efectos colaterales muy severos. Muy bien. En la Unión Soviética las obligaciones al Estado tenían primacía sobre los derechos del individuo. Es decir, era más importante proteger al Estado que proteger a la persona. Lo colectivo
era más importante que lo individual. Ejemplos de pensamiento patológico, es decir, cómo se diagnosticaba en la Unión Soviética a los disidentes políticos. Por ejemplo, ideas de reformismo se consideraban un síntoma. Pobre adaptación al entorno, es decir, la misma disidencia, otro síntoma. Oposición al comunismo, síntoma psiquiátrico. Ausencia de autocrítica, otro síntoma psiquiátrico. Entonces, de esa manera, se creaba todo un constructo que estaba al servicio de una ideología totalitaria. Bueno, eso fue en la Unión Soviética. Veamos, por ejemplo, los abusos de la psiquiatría en la Alemania nazi. En ese país y en esa época se tuvo mucha influencia las ideas eugenéticas, es decir, la eugenesia era de mejorar a la raza o quitar los supuestos defectos de la población. Entonces se hablaba de vidas que no valen la pena ser vividas. Es decir, ¿cuáles eran esas vidas? Eran las vidas de todas las personas discapacitadas, de las personas con trastornos mentales, que de acuerdo a esta ideología consideraban que no valía la pena ser vividas. Entonces, al principio fue una esterilización de miles de enfermos mentales y posteriormente fueron asesinados utilizando el gas por el personal psiquiátrico en los hospitales. Aproximadamente 70,000 pacientes fallecieron. Otro ejemplo son los abusos de la psiquiatría en China, donde una disidencia política y religiosa también equivalía a una enfermedad mental. No sé si ustedes recuerden o hayan leído sobre el movimiento Falun Gong. Este era un movimiento que promovía un estilo de vida basado en la confianza, la compasión, la tolerancia y la práctica de la respiración controlada y el ejercicio físico. Era un movimiento donde en China, por ejemplo, la gente iba al trabajo, cruzaba un parque y veía gente que estaba haciendo ejercicios de yoga, se detenía, hacía ejercicios y en determinado momento tenían a cientos de personas haciendo los mismos ejercicios y eso lo consideraban peligroso para el régimen, por lo que fue prohibido y considerado subversivo. Sus miembros fueron arrestados y diagnosticados como enfermos mentales e internados en hospitales psiquiátricos en contra de su voluntad. ¿Cuáles eran sus síntomas, entre comillas? Apariencia burguesa, suspicacia hacia el partido, conducta contrarrevolucionaria. Entonces, miren, estos tres ejemplos los pongo, tal vez parezcan muy extremos y muy ajenos a nuestra realidad, pero lo que yo quiero señalar es cómo en algunas ocasiones se puede utilizar a la psiquiatría para cometer abusos al servicio de intereses políticos. Pero bueno, vamos a decir que esa no es la situación de Nuevo León, pero ¿cuál sí podría ser la de Nuevo León? Esta precisamente que pongo en la diapositiva, donde conflictos familiares, es decir, conflictos donde uno de los miembros empieza a tener una conducta que o no es tolerada por los demás, o de alguna manera amenaza ciertos intereses. No siempre las familias apoyan a la persona con problemas mentales. No siempre actúan en el mejor de los intereses. O sea, todos los psiquiatras hemos visto eso. Entonces, en algunas partes se le cede el control a un familiar, pero lo que en realidad piensa ese familiar, que es lo más benéfico, no siempre lo es así para esa persona que está hospitalizada. Pero miren, estos son ejemplos reales y que en algunos casos han conducido a la hospitalización involuntaria o en otros han intentado hospitalizarlos involuntariamente. Por ejemplo, el primero. Estoy sintetizando los casos. ¿Está loco o está loca porque anda con alguien de otro código postal? Es decir, aquí se trata por lo general de un hijo o una hija
que anda con una persona que no es aprobada por motivos económicos por los padres. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si anda con alguien de otro código postal, quiere decir que está loco o está loca. Si está loco o está loca, requiere tratamiento psiquiátrico. Si no acepta el tratamiento psiquiátrico, hay que hospitalizarla. Entonces, dentro de algunas familias se puede presentar el caso donde se amenaza con una hospitalización como si fuera un castigo o como que vas a recibir una lección para que aprendas lo que debes de hacer. Y en algunas ocasiones así ha pasado. Bueno, el siguiente. Mi esposo o esposa está loco o loca porque se quiere divorciar. Ese también es otro caso común. Es decir, donde el resto de la familia no está de acuerdo en el divorcio porque por lo general se van a afectar sus intereses económicos, sobre todo. Otro de los ejemplos es, mi hermano no tiene la capacidad mental para administrar su patrimonio. Es decir, son situaciones en donde se trata de empezar a demostrar o de recolectar evidencia para despojar a alguien de su patrimonio. Eso también pasa. Está loco o loca porque es muy rebelde, sobre todo con adolescentes. Es decir, cuando la adolescente o el adolescente empieza a tener ciertas conductas que la familia considera no adecuadas, por ejemplo, ¿cuáles? Vestirse de hippie, por ejemplo, pertenecer a alguno de las subculturas, por ejemplo, ponerse un tatuaje, ponerse un piercing, o escuchar cierto tipo de música, o no querer ir a misa, etc. La imagen que la familia o la parte que tiene el poder en la familia considera que deben de tener los hijos y si no está cumpliendo, entonces quiere decir que se está desviando y por lo tanto está loco o está loca. Otro ejemplo, mi padre o mi madre está loco o loca porque me quiere desheredar o nos quiere desheredar. Eso también es otra situación, donde en realidad la motivación es no perder ciertos privilegios económicos. Y entonces es mejor ponerle un diagnóstico, es mejor hospitalizarlo, es mejor hacerle un dictamen, es mejor despojarlo de su patrimonio porque si nos deshereda, entonces eso no lo podemos permitir. Otro de los ejemplos es mi padre está loco porque anda con una jovencita. O puede ser también mi madre con un jovencito. Este también es otro de los ejemplos donde en el fondo en muchas ocasiones en realidad la preocupación está en lo mismo que el punto anterior. Es decir, que se desherede o que se quede sin dinero. Otro de los ejemplos es mi madre viuda de 70 años está loca porque quiere tener novio. También es otro de los casos que se presentan o que lo vemos con frecuencia. Entonces, miren, eso es una situación donde encontramos que dentro de una familia hay algo que no se está tolerando o ciertos intereses que se están viendo amenazados. Y en este caso, se puede utilizar a la psiquiatría para de alguna manera privar a la persona de su libertad o privarla de su patrimonio, porque esta parte de la familia considera que es lo mejor para la persona, la misma persona o para todos. Bueno, entonces solamente voy a poner una conclusión más para pasar a las preguntas o en todo caso discusión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante esa situación grave de que no hay un control o no hay una supervisión por una autoridad independiente de lo que está pasando con todos esos casos, con los 2.586 casos en los últimos 4 años, más los que se han acumulado este año? Entonces se requiere la formación de una comisión independiente que revise la situación de las personas que fueron o están internadas en contra de su voluntad
en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Bueno, muchas gracias por su atención. Con mucho gusto contesto preguntas, escucho comentarios o podemos discutir los puntos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tengo un par de preguntas. Hay una de Cecia González que dice, ¿a dónde se debe dirigir cuando no se sabe si hay diagnóstico? Si pudiera elaborar sobre eso. A ver, es decir, ok. Estamos hablando de una persona que tiene síntomas. Cecia, si puede intervenir para aclararnos su pregunta. Sí, claro, buenos días. Justo Buenos mi días. duda es en el caso, justo por esta disposición en la ley que el internamiento es justo para personas que tienen algún diagnóstico, ¿no? de trastorno mental. Entonces, en este sentido, cuando está el segundo criterio que las personas, la familia o quienes están alrededor consideran que es un peligro o en este caso llaman a policía o a otras autoridades porque no saben a dónde dirigirse, esa es la duda. Yo colaboro en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en algunas ocasiones han justo hecho esta duda. ¿A quién le hablo? ¿A Sí, ya le quién es entendí. responsable del Bueno, caso? ese es otro problema que no ha sido resuelto en Nuevo León. Y le voy a decir por qué. Es el transporte de la persona, que reúne los tres criterios o los dos primeros criterios a un hospital psiquiátrico, se encuentra con muchos problemas. ¿Por qué? Porque a quien se le habla es a la policía municipal. Pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que el hospital psiquiátrico está en Guadalupe, en el municipio de Guadalupe. Pero si es un paciente que se encuentra en el municipio de Santa Catarina, es decir, una persona que está en una casa, vamos a suponer, está en una casa dentro de una familia y tiene conductas que pueden atentar contra esta misma persona o contra los demás, ¿qué es lo que se debe hacer? Teóricamente lo que se debe de hacer es hablar a la fuerza pública, porque es quienes están autorizados para someter a alguien. Pero el problema es el siguiente. Si le habla a la policía de Santa Catarina, va a decir, yo no puedo cruzar Santa Catarina. Si le habla a la policía de Guadalupe, dicen, yo no puedo ir hasta Santa Catarina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente, que contratan a enfermeros privados, o vamos a decir, un transporte privado, pero en realidad esas personas que están sometiendo a la otra persona están cometiendo un delito. Ya en una ocasión, hace como unos 3 o 4 años, hubo una situación, la policía detiene, creo que en Monterrey, detiene a un carro donde la policía sospecha que está alguien secuestrado. Entonces la policía detiene el carro y en realidad llevaban a un paciente al hospital psiquiátrico del estado, a Guadalupe. Yo ya no supe cómo se resolvió eso, pero ese es uno de los problemas. ¿Cómo le hacen en otros países? En otros países llega una ambulancia. Llega una ambulancia, es decir, llega la ambulancia, por ejemplo en Estados Unidos, llega la ambulancia y atrás llega una patrulla. Entonces, los policías someten, si es una persona muy agresiva o que está muy agitada, los policías someten a la persona, la ponen en la ambulancia y entonces la policía va escoltando a la ambulancia hasta llegar al hospital psiquiátrico. Eso yo en algunas reuniones con la Secretaría de Salud he hecho el énfasis en esto, pero no entiendo cuáles son los obstáculos para no resolver esto. Pero sí es un problema muy grande, no hay manera. El psiquiatra no puede hacer nada, es decir, si se le habla al psiquiatra y se le dice, es que en mi casa tengo a mi hermano que está destruyendo todo o que está armado, etcétera, y dice que va a matar a todos, el psiquiatra no puede hacer nada en esa situación. Ahí se requiere
un sometimiento, pero debe ser un sometimiento profesional por personas entrenadas para eso. Entonces, este tema que usted menciona es otro tema que está pendiente por resolver. Ok, muchas gracias, doctor. Tengo otras 3 preguntas más. Le leo la primera, que la hace parte de aquí nuestros colaboradores del Centro Civitas, y es la siguiente. ¿Las instituciones se hacen responsables si después de dar de alta a un paciente, este después daña a alguien? Es una pregunta, mire, si la pregunta es si se hacen responsables o no, no se hace, ellos mismos no se hacen responsables. Si alguien los hace responsables, tendría que ser un juez después de de todo un juicio donde se pueda determinar la responsabilidad. En Estados Unidos sí hay ese tipo de casos. En México o aquí en Monterrey no conozco ese tipo de casos. Lo mismo es si se da de alta a una persona y sale y se suicida. Por ejemplo, aquí también habría que ver cuál es el grado de responsabilidad o no. Entonces, no está tan reglamentado como en Estados Unidos, pero se supone que la solución sería que una comisión dentro del hospital debe valorar el grado de peligrosidad, se deben de hacer cierto tipo de exámenes, valorar el grado de peligrosidad, y si es una persona que tiene un grado de peligrosidad muy grande, por ejemplo, vamos a suponer un pedófilo sadista, vamos a ponerlo de esa manera, tiene un grado de peligrosidad muy grande, el hospital psiquiátrico no es el lugar adecuado. En otros países hay hospitales psiquiátricos de máxima seguridad. En Nuevo León no hay. O en México yo no conozco ningún hospital de ese tipo. En Estados Unidos y en Europa sí los hay. Es decir, ahí van aquellas personas que son refractarias o resistentes al tratamiento, es decir, que el tratamiento no los va a cambiar, pero que son un peligro para la sociedad. Aquí en México no hay eso. Perfecto. Tengo una pregunta que nos hace Ricardo. Dice, en el caso de la existencia de una tentativa suicida reciente y al momento de la valoración, el paciente niega ideas suicidas activas y no existe alteración de la realidad, viene solo, ¿está justificado el ingreso involuntario? Es decir, el paciente niega ideación suicida. Ajá. Llegó voluntariamente a una consulta. Así es, ese es el caso. Es decir, voluntariamente a una consulta. Sí. ¿Y lo hospitalizaron en contra de su voluntad? ¿Se entiende de esa manera? Ricardo, ¿sería tan amable de aclararnos este punto? Hola, buenos días. Buenos días. Mira, la pregunta, yo soy residente de psiquiatría y la pregunta es por los casos de los pacientes que a veces llegan de forma involuntaria por parte de seguridad pública porque fueron reportados por alguna tentativa suicida o algún tipo de conducta disruptiva, aunque al momento de la valoración tal vez los pacientes niegan la ideación suicida, no hay alteración de la realidad, no hay psicosis. Aún así, se justifica el internamiento involuntario, aunque el paciente está activamente diciendo que no hay ideas suicidas. Bueno, es que precisamente ese es el tema. Es decir, el paciente niega ideación suicida. Es decir, niega no solamente ideas suicidas, sino también niega planeación, niega intento suicida. Es decir, no hizo, vamos a decir, no hay evidencia de que planeó un suicidio o no hay cartas de despedida, etcétera. No hay nada. Pero alguien, supongo que de la familia, dice que sí tiene ideación suicida. O de alguna parte viene esa información, o viene de la policía.
A veces los pacientes sí llegan ya pues con lesiones de que intentaron lesionarse o Bueno, ok, ok. En ese caso vamos a encontrar evidencia en las lesiones. Entonces, se debe de evaluar y ponderar, y en todo caso, si se considera que el paciente está negando ideación suicida, pero existen las premisas para pensar de que sí se va a suicidar, debe ser internado, pero debe llegar esa comisión independiente a controlar eso. Es decir, en las siguientes 24 horas debe llegar una autoridad independiente con sus expertos, entrevistar al paciente, otra vez revisar toda la evidencia que exista y tomar una decisión. Yo sé en lo que es la guardia de urgencias de psiquiatría, a veces los casos son muy difíciles o están en el límite, pero por eso precisamente es esta situación de un órgano externo que controle, que supervise y que en todo caso ratifique o no si se requiere el internamiento. En 24 horas, como dice la ley del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Vamos a decir, rápidamente actuarían y rápidamente se tomaría la decisión. Ahora, miren, en ocasiones sucede lo siguiente. El paciente o la paciente está muy asustada porque le dijeron que la iban a llevar a un hospital psiquiátrico y que la iban a internar. Y este paciente, la única información que tiene de un hospital psiquiátrico es la de las películas de Hollywood. Es decir, el hospital del terror. Y que va a ser torturada y que va a ser asesinada, etc. Entonces, por lo general, adoptan una postura mutista. No voy a decir nada, porque todo lo que diga va a ser utilizado en mi contra. Entonces tenemos al paciente o a la paciente en actitud mutista, no dice nada, no contesta las preguntas, pero tenemos a la familia que nos está diciendo, sí, ella se quería suicidar y ella dijo esto. Es decir, la única información que tenemos es la información que nos da la familia. Y en base a esa información, tenemos que tomar una decisión. Entonces, como lo mostré en la penúltima diapositiva, no siempre la familia actúa en el mejor interés del paciente. Sobre todo este tipo de casos lo veo con pacientes muy jóvenes, que están muy asustados. Entonces, se toma la decisión de que se le hospitaliza. Es decir, el paciente no dice nada, la familia dice todo esto que planeó el suicidio, etc. Entonces vamos a hospitalizarla. Pero, por eso, aquí es importante ese control externo, donde llegue una comisión independiente, entreviste a la paciente, que le diga, mira, nosotros no somos parte de este hospital ni estamos contratados por tu familia. Somos totalmente independientes. Habla, dinos cuál es la verdad. Y en ocasiones la paciente dice, es que me trajeron aquí como castigo. Es que me trajeron aquí porque no aceptan a mi novio. Y es que me dijeron que si sigo andando con él, me iban a internar en un hospital psiquiátrico. Entonces, la situación del psiquiatra que está en la guardia es muy difícil porque tiene que tomar una decisión sobre un aspecto vital como es, ¿se va a suicidar o no se va a suicidar? Entonces, cero información de la paciente y toda la información que está dando la familia es una información que dice que sí se va a suicidar, entonces en este caso, por lo general se toma la decisión de hospitalizarla. Y vamos a decir que es una decisión correcta en ese momento. Pero por eso son las 24 horas.
donde ahí debe llegar la autoridad completamente independiente, hablar a solas con la paciente, asegurarle que son independientes, tanto de la familia como del hospital, y que hable. Y ahí la autoridad debe tomar la decisión. En este caso, la nota periodística, o sea, esa es la gravedad del asunto, que no se informaba. Es decir, hospitalizaron 2.586 pacientes y no avisaron. No sabemos cuál era la situación de cada uno de ellos. No sabemos si hubo de los casos que yo estoy mencionando. Ok. Tengo una pregunta que va un poco en este sentido de Jonathan Ramírez, que dice, y en caso de los pacientes que tienen una ideación suicida persistente, pero no se integra una alteración del pensamiento o juicio, el paciente no está bajo funcionamiento psicótico. Es una decisión del paciente. Aún así, ¿se justifica ingreso involuntario? Bueno, eso es precisamente una de las cuestiones debatidas por la psiquiatría. Si no hay un diagnóstico de trastorno mental severo, es decir, ¿cuáles son los trastornos mentales severos? La esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno delirante, etc. No se cumple el criterio número 1, entonces no se justifica. Ahora, sí han tratado de incluir el diagnóstico de suicidio como una entidad aparte, pero eso es muy discutible. De hecho, en el DSM-5 viene, pero no en la parte principal de los diagnósticos. Pero eso es muy discutible porque hay personas que toman la decisión de suicidarse sin tener ningún trastorno psicótico. Es decir, ideación suicida no siempre es depresión. También hay, porque entonces eso es muy sencillo. Si es por depresión, se trata con antidepresivos y debe de desaparecer. Pero si no desaparece, quiere decir que no tenía que ver con la depresión. Ese es uno de los problemas más difíciles, como también la cuestión de homicidio, es decir, ideas homicidas, aquella persona que decide matar a alguien. Hay muchas motivaciones que no son psiquiátricas para matar a alguien. Hay motivaciones políticas, religiosas, etc. Entonces, no es el hospital psiquiátrico el lugar adecuado para esto, sino es las instituciones que se encargan de la persecución de los delitos o de la prevención de los delitos. Que no es, la psiquiatría no se encarga ni de la prevención ni de la persecución de los delitos. Muy bien. Tengo una pregunta de Cecia González que dice, ¿qué instancia debe monitorear los ingresos involuntarios? ¿Debe ser la autoridad judicial o puede ser la Procuraduría? Ese es uno de los problemas. Debe ser, en la ley menciona autoridad judicial. Se entiende por lo general que es la Fiscalía o Procuraduría o también el Poder Judicial. No está bien especificado, pero en otras versiones de leyes federales se menciona la gente del Ministerio Público. El problema es el siguiente. Miren, una cosa es notificar y cumplir la formalidad y otra cosa es que la institución judicial asuma su papel. Por ejemplo, yo he conocido casos de psiquiatras que reportan al Ministerio Público y el Ministerio Público dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Yo aquí solamente admito denuncias de delitos. Es decir, aquí hay una situación donde no hay un camino claro o ni siquiera hay una documentación clara. ¿Cuál es la documentación que se debe de hacer respecto a esto? Falta todavía en eso legislar más o en todo caso crear normas específicas, pero debe ser o la Fiscalía o el Poder Judicial, el tribunal. Porque, por ejemplo, en base a esto,
Aquí en Civitas la pregunta sería, ¿qué institución pública entonces debería tener un registro de este tipo de ingresos involuntarios? La Comisión de Derechos de cada estado, la Comisión de Derechos Humanos debería tener un personal en las instituciones psiquiátricas para dar cuenta de los registros. ¿Eso ayudaría de alguna manera a disminuir los abusos? Claro que ayudaría mucho. Es más, a mí lo que me sorprende es por qué la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha actuado al ver esa nota periodística. Claro, claro, claro. La Comisión Estatal de Derechos Humanos puede visitar los hospitales cuando quiera. Puede hacer eso. El problema, a mí lo que me sorprende es por qué no lo hace. Uh-huh. Claro. Tengo un comentario que hace Imadreslun, que dice, solo quiero comentar que hace unos años en el aeropuerto de Monterrey hubo una empresa de seguridad que llevaba a pacientes del hospital psiquiátrico o que supuestamente llevaba a pacientes del hospital psiquiátrico y los ponía a cumplir las funciones de guardia. No sé si eso es posible, o si... A ver, pero es decir, eran pacientes que estaban en el hospital psiquiátrico y los explotaban como fuerza laboral, así, Eso entiendo de la pregunta. en contra de su voluntad. Dice, la persona que puso la pregunta dice, decían ser de Camelo. No, pero la clínica del doctor Camelo ya no existe. La clínica del doctor Camelo, pero ¿de qué época estamos hablando? Si la persona que envió la pregunta nos puede aclarar un poco el contexto. La clínica del doctor Camelo es la clínica actual del IMSS, la clínica psiquiátrica del IMSS 22. El doctor Camelo vendió hace muchos años su clínica al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya, sí. Tal vez eso sucedía, no sé, hace 30, 40, 50 años. No sé, yo no tengo información sobre eso. Claro, claro. Yo por eso añadí el supuestamente. Esta persona nos menciona, debió ser entre el 2004 o 2006. Yo no tengo información sobre eso. Aquí habría que ver si fue en contra de su voluntad o era parte de lo que se le llama laborterapia. No sé. Habría que revisar bien esto. Es posible. Hay otra pregunta que quizá sea un poco complicada, pero bueno, tiene que ver con casos que pueden bordear en el límite del fanatismo religioso, es decir, cuando algunas personas dañan a otras en nombre de Dios, ¿no? Que les quieren curar algún supuesto mal que tienen y las dañan, ¿no? ¿Cómo puede entrar esto en este tema que estamos tratando hoy? Bueno, sí. Eh, Sucede también en Nuevo León. Sucede que, por ejemplo, ciertas organizaciones religiosas de alguna manera consideran que tienen la fórmula para tratar a sus miembros que han tenido problemas, cierto tipo de problemas eh, mentales o psiquiátricos, y entonces también realizan internamientos involuntarios, sobre todo lo hacen en casas, y aplican cierto tipo de medidas que no son métodos terapéuticos, o también en algunos casos, vamos a decir, casos de exorcismo en donde han abusado sexualmente de las pacientes. Entonces, todo esto, si son personas que no están calificadas, si no son médicos o psicólogos, es decir, no están calificadas para hacer actos terapéuticos y las están haciendo, eso sí es un delito. Si secuestraron a alguien en una casa y lo están tratando en contra del exorcismo, eso también es un secuestro, es decir, es otro delito. Aquí las autoridades deben de intervenir en esto, debe intervenir en todo caso la Procuraduría o la Secretaría de Salud de Nuevo León. Muy bien. Cuando usted estaba hablando de los casos donde hay conflictos familiares que están detrás de
de estos ingresos involuntarios, yo estaba pensando en un caso de la historia que recientemente algunos historiadores han dicho, probablemente esto no fue como nos lo han contado, que es el caso de Juana I de Castilla, la famosa Juana la Loca, que fue enviada, digo, no a hospitales psiquiátricos, sino puesta en el convento de Tordesillas, tanto por su padre como su hijo, el emperador Carlos I, acusada de loca. Probablemente ella, dicen a estos historiadores, que tuvo un cuadro de depresión tras la muerte de su esposo, pero también que podría deberse a que ella no era una persona muy religiosa y que tanto su padre como el rey Fernando el Católico como el emperador Carlos I, en realidad lo que querían era ocupar el trono que le correspondía a esta señora, ¿no? A mí me ha parecido muy, muy interesante que usted haya puesto estos casos de reales, ¿no? De, bueno, es que anda con alguien que no es de este código postal, o es una señora de cómo se le ocurre a los 70 años tener una vida amorosa, ¿no? Ese no es el papel que le corresponde en esta sociedad. Exacto. Sí. Es decir, se salen de la representación del rol que se tiene. Es decir, mamá o abuelita tiene 70 años, debes de estar en una mecedora, debes de cuidar a los nietos, debes de ver telenovelas. No, que quieras arreglarte, que quieras tener novio. Y cuando uno habla con esa mujer, dice, yo quiero seguir siendo mujer. Quiero tener pareja, quiero salir, quiero que me inviten al cine, quiero ir a un restaurante. ¿Por qué mis hijos y mis nietos quieren que tome un rol que yo no quiero? Claro, y en ese caso, ¿hay alguna información que nos pueda dar una luz sobre si hay una mayoría de mujeres o de hombres que son ingresados de manera involuntaria? Es decir, ¿se ingresa más a mujeres que hombres? El problema es el siguiente, que el hospital psiquiátrico es muy reticente a dar información. Si queremos obtener información de ellos, no la van a publicar en la página de internet. Uno tiene que pedirlo por la COTAI, por el portal de transparencia, y muchas veces se defienden, dan la información parcial o la dan de manera confusa, de tal manera que no tenemos un panorama claro de qué es lo que está pasando. Pero sí sería importante saber esto, es decir, si hay un sesgo de género en cuanto a la hospitalización involuntaria. Ya. Porque en muchas ocasiones va más en contra de la mujer. Es decir, si la mujer se sale de ciertos estándares esperados por la familia, inmediatamente se le considera loca y por lo tanto requiere tratamiento. El problema es si llegan con un psiquiatra que se alía con esa parte de poder de la familia, que eso también pasa. Por eso es mi insistencia de que haya una autoridad independiente que intervenga. Es decir, que vaya y que vea, que inspeccione qué fue lo que pasó de esa persona que fue internada en contra de su voluntad, si en realidad se justifica o qué pasó. La mayoría sí se va a justificar, pero se requiere eso. Claro, una tercera parte imparcial. Y luego, ¿qué pasó? Si le hicieron un dictamen psiquiátrico, juicio de interdicción, si perdió sus propiedades, todo eso. Es decir, hay que ver toda la película, todo el panorama. Pero para eso se requiere que lo haga una comisión independiente. Claro, sí. Tengo dos preguntas más. Adelante. La primera es, ¿cómo revertimos la estigmatización a las personas con alguna enfermedad mental, la estigmación de algunas personas con enfermedad mental, para que un internamiento involuntario no se justifique? Lo que pasa, por ejemplo, cuando se asesina a una persona y se justifica dado que, entre comillas, andaba en malos pasos. Son dos preguntas, ¿verdad? En una. Bueno, eso sí creo que son dos. A ver, Y luego le tengo otra. vamos a ver. Entonces, la primera, ¿cómo evitar la hospitalización involuntaria? ¿Verdad? ¿A eso se refiere? Pero, por ejemplo, que a veces la hospitalización, no, yo creo que es cuando la hospitalización involuntaria se da porque dicen, bueno, esta persona está en malos pasos.
O sea, en malos pasos, ¿qué se supone? Que está Drogar, abusando de drogas, alcohol. una cosa por el estilo, Sí. sí. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué ¿Cómo qué? yo creo que sí, sí, tienes razón, porque por un lado, hablar de la estigmatización de las personas con alguna enfermedad mental, que eso hace que se justifique el internamiento involuntario, y luego y luego quizás está lo otro de asesinar a una persona justificándola que andaba en malos pasos. Bueno, si quieren nada más conteste la Bueno, primera no, voy a contestar las dos. Lo parte. primero es lo siguiente. Claro, hay que evitar la hospitalización involuntaria porque es un acto de violencia contra una persona. Por supuesto, eso es lo que debemos de hacer. ¿Cómo se puede hacer? Atendiendo a la persona lo más pronto posible, es decir, al inicio de sus problemas, para que sus síntomas no se desarrollen tanto que la única opción sea una hospitalización. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Mejorando el acceso a al sistema de atención a la salud mental, a todo el sistema, mejorando el sistema, es decir, diversificando la oferta terapéutica. Que tal persona, por ejemplo, si una persona empieza a sentirse mal, vamos a decir, deja de dormir o tiene insomnio o tiene ansiedad, que apenas está empezando, que pueda ir fácilmente a recibir atención y que sea accesible, que no sea caro. Entonces, para eso hay que mejorar todo el sistema de salud psiquiátrico que hay en Nuevo León. Para eso se requiere más inversión. El problema es que también la Secretaría de Salud no quiere dar información sobre la inversión. No sabemos si hay una asimetría respecto a inversión en otras especialidades o no. Pero el punto es este, es decir, crear, como en muchos países europeos, una red de pequeñas clínicas, no un hospital grande, porque la gente le tiene miedo a un hospital grande. Hay que crear pequeñas clínicas en una red territorial de pequeñas clínicas. Vamos a decir, cada 50,000 habitantes una pequeña clínica. De tal manera que esos 50,000 habitantes tienen a unas cuantas cuadras, tienen un centro, pero un centro amigable, un centro que la gente encuentre ayuda, no un hospital que les dé miedo. Entonces, ese mismo centro, dentro de ese perímetro de 50,000 personas, puede realizar actividades en contra de la estigmatización. Hay muchas maneras, sobre todo los países europeos tienen muchos programas de cómo combatir el estigma. Puede dar pláticas, para cualquier persona es más fácil ir a un centro cercano a unas cuantas cuadras de la casa a recibir ayuda que ir a un hospital psiquiátrico allá en Guadalupe, ¿verdad? Que se asocia con las películas de los hospitales psiquiátricos. Entonces, mejorando la atención, en resumidas cuentas, mejorando la atención es como se puede evitar la hospitalización, que ese debería ser el objetivo. Y la segunda parte de la pregunta era la estigmatización, ¿verdad? Okay. Y cuando, digamos, se justifica tal vez asesinar a alguien porque probablemente tenía alguna enfermedad mental que le llevó a conducir algún crimen. O sea, tiene que ver con la atenuación, porque es decir, que el hecho de que tenga una enfermedad mental atenúa la gravedad del crimen. ¿Va por ahí la pregunta? A ver, déjame ver. No, la pregunta, ¿puedo? La pregunta Sí, era, adelante. a veces dicen, sí, se metió al psiquiátrico porque está loco, ya lo justificamos porque así tenemos a tender a ser como, por ejemplo, cuando hubo una ola de asesinatos en el país, todo el mundo decía cuando mataban a alguien eran delincuentes. Lo mismo pasó con los estudiantes del TEC, ¿no? Los Sí, mataron en la madrugada y en la mañana ya todo el mundo los hizo delincuentes. así es. Entonces eran delincuentes y ya no valían nada sus vidas. Es lo mismo que pasa a veces con las personas, creo yo, que se les estigmatiza. Entonces, como estás enfermo, pues necesitas estar ahí y ya nadie le preocupa saber la legalidad o la ilegalidad
de su internamiento y la violación que esto conlleva con sus derechos. Eso es lo que yo fui el que hizo la pregunta, perdón, quería que quedara muy claro porque creo que hay ese estigma y personalmente me ha tocado cuando la gente dice esa enfermedad mental y se hace el silencio como si esto fuera algo que no se debe de tocar cuando es un padecimiento que pues tú, doctor, ya sabes, tiene mucha presencia en la sociedad. Eso era el comentario, gracias. Sí, sí, tiene usted mucha razón, así es. Entonces tenemos que hacer campañas para revertir ese estigma. Vale. Sí. Bueno, dos preguntas más. El código este es de parte de Raúl. Dice, ¿el Código Civil maneja la figura de tutor o curador para el caso de los incapacitados? Por ejemplo, ¿se podría pensar que estas figuras autorizadas dieran seguimiento a los pacientes psiquiátricos en tratamiento involuntario? Sí, pero estos tutores solamente tienen la tutoría o el tutelaje sobre a quienes les han asignado. Es decir, la mayoría de estas personas no tienen un tutor. Y entonces en muchos hospitales en México, se les da la responsabilidad a la familia. Pero miren, lo que pasa es lo siguiente. Asignar un tutor a una persona es que esa persona pierde todos los derechos y que el tutor decide sobre ellas. Entonces, hay personas que tienen trastornos mentales que no requieren un tutor, que son autónomas, son funcionales. Aquí el punto es lo que yo ya mencioné, independientemente de si tienen tutor o no tienen tutor, porque a veces el mismo tutor puede actuar en contra de su tutoreado, vamos a ponerlo así. Entonces, siempre en todos los casos debe entrar una autoridad independiente a revisar por qué fue hospitalizada en contra de su voluntad. Ese es el punto. Muy bien. Gracias. Hay una pregunta que hace Marta. Dice, ¿qué hacer cuando el paciente no acepta el diagnóstico, pero el médico o los médicos que están viendo el caso indican que es absolutamente necesaria la hospitalización? Bueno, si se reúnen las premisas o los criterios que ya mencioné en la diapositiva, entonces, aunque no acepte el diagnóstico, si, por ejemplo, existe la evidencia suficiente como para decir que tiene un trastorno psiquiátrico grave, si constituye un peligro para sí mismo o para los demás, y eso lo ha dicho un psiquiatra, entonces se reúnen los criterios y puede ser hospitalizado en contra de su voluntad. Pero ahí es donde debe entrar la autoridad independiente. En 24 horas debe de llegar una autoridad independiente al hospital, a la familia y revisar el caso. Ahora, si una persona es hospitalizada en contra de su voluntad y se reunieron todas las premisas, esa hospitalización involuntaria debe de ser revisada todos los días. Es decir, si todavía está vigente, que siga hospitalizado en contra de su voluntad. No se puede quedar de manera permanente. Sí, muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta que quieran hacer a través del chat. Mientras vemos si llega una pregunta más, a mí me gustaría recordarles que nosotros en Centros Civitas hacemos todos estos eventos gratuitos, por lo tanto, quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado para hacer este esfuerzo posible. Gracias al doctor Miguel Valdés, gracias a Felipe que nos ha estado apoyando con la parte técnica y si alguien quiere ayudarnos de alguna manera, cualquier donación, por pequeña que sea, la pueden hacer en https://ccivitas.mx /aporta/. Quiero ver si alguien más en este lapso nos ha enviado una pregunta. Parece ser que no. Doctor, ¿alguna otra cosa que a usted le gustaría añadir? No, al contrario, muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación.
Gracias por darnos una brillante conferencia. Gracias por su profesionalización de todo esto, por todo el profesionalismo que nos ha mostrado tanto en la exposición como en esta sesión de preguntas. Y pues hemos aprendido mucho todos, nos ha aclarado muchas dudas. Gracias a todos ustedes por conectarse y los esperamos en la próxima Civita Talks.